1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy poniendo, en esa ecuación estoy poniendo la relación del peso que quiero, del peso del eje simple que quiero convertir, que es igual al peso del eje estándar. Por lo tanto, es 1. Pero, ¿qué pasa si yo escojo de pronto número estructural 6 para el mismo peso de 18? ¿Cuánto me da? 1 también. 1 también. Y si ustedes se habrán fijado, para el mismo peso, que es el mismo peso estándar, en este caso, en todos los números estructurales es igual a 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo un eje estándar de 18 kips, estoy tomando lo estoy relacionando al eje estándar también de 18 kips, por lo tanto me va a dar 1. Entonces, el paso de un eje me daña una vez un eje estándar. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si pasa un eje de menor peso? Hablemos de 10. ¿Cuánto daño me produce? Para el mismo número estructural de 4. 0.085. Es decir, el peso de un eje simple de menor peso al eje estándar, en este caso de 10 kips, me representa un 0.085 eje estándar. Es decir, que me está dañando menos, ¿no?, que algún eje estándar. Lo que es lógico, ¿no? Todo lo que está por debajo me va a dañar menos y todo lo que está por encima me va a dañar más. ¿Está bien? Bueno, entonces en este cuadrito nosotros tenemos todos los factores que me están haciendo convertir cualquier peso de un eje simple, pero de esta serviciabilidad, para cualquier número estructural que yo adopte, ¿no? ¿Está bien? Entonces, con esas ecuaciones, ellos han elaborado esta tabla, y nosotros aquí tenemos, ¿cuántas tablas? Para un eje simple tenemos una tabla con serviciabilidad final de 2, otra tabla con 2.5 y otra tabla con 3. Y aquí lo he condensado, las combinaciones. Entonces, la primera combinación es el eje simple y la otra combinación es una combinación es para eje flexible, para pavimento flexible, y otra es para pavimento rígido. ¿Ya? Sabemos nosotros que la serviciabilidad final ronda entre 2, 2.5 y 3. Entonces está ahí. ¿Cuántos tipos de ejes conocemos? Conocemos el eje simple, tipo de eje aquí dice. Tenemos el eje simple, el eje tándem y el eje trídem. ¿Está bien? Pero aquí en el eje simple están los dos tipos, ¿no? El eje simple de rueda simple y el eje simple de rueda doble. Lo que hemos visto en la anterior presentación es nada más que el eje simple para serviciabilidad de 2, hemos visto el eje simple para serviciabilidad de 2.5 y hemos visto el eje simple para serviciabilidad de 3. Entonces hemos visto solamente una combinación de estas, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con pavimento rígido, ¿no? En pavimento rígido también voy a tener una combinación de eje simple para 2, un eje simple para 2.5 y en eje simple para 3. Lo único que va a variar es el espesor de losa, a diferencia del pavimento flexible, ¿no? La ecuación que hemos visto para determinar el factor de equivalente de carga está en función del número estructural para pavimento flexible y la serviciabilidad final. En caso de pavimento rígido, vamos a tomar en cuenta el espesor de losa y la serviciabilidad final también, que está aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuántas combinaciones, cuántas tablas existirían en total de este tipo? ¿Cuántas tablas existirían dadas estas combinaciones que hemos visto? ¿Alguien? 18 tablas, ¿no? De ese tipo como las que hemos visto, hay 18 tablas combinando ejes, tipos de ejes y serviciabilidad. Además
están agrupadas tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido, ¿ya? Bueno, esta era la que hemos visto ya en detalle, pavimento flexible, serviciabilidad, ahí dice eje simple, por este lado tenemos el número estructural, siendo pavimento flexible, vamos a utilizar el número estructural. Si fuera pavimento rígido, aquí va a decir espesor de losa, ¿ya? Pero igual va a ser para pavimento flexible y también va a tener su número estructural que corresponde. Ingeniero, una consulta. Sí, dime. ¿El número estructural y el espesor de losa solo varían entre 1 y 6? Son estimados, no son estimaciones. Son estimaciones, todos están en pulgadas. 6 pulgadas, ¿cuánto representaría? En 6 pulgadas por 2.54. 15 centímetros. 15 centímetros. Ah, no. Esto es pavimento flexible. El pavimento rígido está en pulgadas, con otras dimensiones, obviamente. Pero está estos son dentro de los rangos racionales para pavimento flexible, ¿ya? No nos va a dar números estructurales muy altos ya pues nosotros estamos trabajando, para que tengan una idea, estamos trabajando por acá, en este rango. Por aquí, no hemos llegado ni siquiera a 3, creo. ¿Ya? En flexible. En rígido debemos estar por lo mismo, debemos estar por acá todavía, no hemos llegado al máximo, digamos. ¿Ya? Entonces, siendo que es pavimento flexible, voy a utilizar número estructural y voy a manejarme en estos rangos, pero dependiendo del peso del eje que quiera convertir, yo voy a utilizar cualquiera de estos pesos, ¿no? Y como les he mencionado, para 18 siempre va a ser 1, 1, 1, 1. Si yo tengo tándem acá, fíjense, tándem, aquí vas a decir tándem. Entro con 18, en el tándem igual va a ser 1, 1, 1, 1, 1. En el trídem también va a ser 1, 1, 1, 1. ¿Listo? Ya les voy a mostrar cómo va a ser eso. Vayamos. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, esa ha sido la recomendación del método Ashton, la que se ha obtenido de la prueba Ashton, ¿no? La que ha durado 10 años, 5 años en planificar, 2 años en construir, 2 años en evaluar el comportamiento y el año que ha servido para elaborar el manual de diseño. Todo ese tiempo nos ha tomado 10 años. Pero se ha generado una ecuación así de simple, que es diferente a la que hemos visto anteriormente, que no tiene nada que ver con la ecuación, porque la otra estaba con 1 sobre todo esto, ¿no es cierto? Esta ecuación más bien está elevado a un exponente aquí, un exponente n. Esta ecuación ha surgido en un programa de evaluación de evaluación de técnica y económica de carreteras, que también nos sirve como herramienta para hacer gestión de pavimentos. Y esta ecuación ha surgido en este programa que se llama HDM4, que es una herramienta que nos sirve para hacer aquí dice, fíjense, herramienta para el análisis, aquí abajito, herramienta para el análisis de las opciones de inversión en carreteras. Esta herramienta lo ha elaborado el Banco Mundial. ¿Qué les digo? Ha encomendado, el Banco Mundial ha puesto la plata y esta Asociación Internacional de Carreteras lo ha sistematizado, ¿ya? Este exponente varía entre 3 y 6. No existe ninguna recomendación respecto al 3, puedo utilizar 4, 4.5, 5, 6. Eso es el rango en el cual uno puede utilizar en este programa. No hay ninguna recomendación, aunque hay algunos autores que han tratado de poner 3 vamos a utilizar para el caso de flexible y 4 vamos a utilizar para el rígido, pero sin ninguna justificación, porque esta ecuación se la puede utilizar para cualquier tipo de eje, indistintamente de que sea flexible
o rígido el pavimento que estemos analizando, ¿ya? No toma en cuenta la serviciabilidad final, PF es la serviciabilidad final, PT, mejor dicho. No toma en cuenta. Entonces, lo único que hago es poner aquí el eje, volviendo al ejemplo que me hizo repetir Paulín, yo pongo aquí el eje Trident de 25 toneladas y aquí pongo el eje estándar de 8.16 toneladas. Y le puedo poner aquí como N, siendo que está entre 3 y 4, le puedo poner 4, digamos. Y voy a tener tranquilamente el factor que me permite convertir eje Trident de 25 toneladas a eje estándar, ¿ya? Pero sin considerar que sea pavimento flexible o pavimento rígido o esté en función de la serviciabilidad final del pavimento, ¿ya? Gracias. ¿Listo? Eso es lo que esta ecuación ha surgido, que la llaman simplificada, ha surgido en este programa HDM4. ¿Listo? Bueno, vayamos. Sigamos entonces con esta. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en esta ecuación que ha recomendado el programa HDM4? Cuando nosotros hemos puesto aquí datos, el eje estándar que nosotros conocemos de la AASHTO 8.16, les ha dado algunos resultados muy raros, muy extraños. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto este programa del Banco Mundial, que es el HDM4? Ha generado ejes estándar variables, dependiendo del tipo de eje que quiera convertir. Si quiero convertir un eje simple, de rueda simple, voy a utilizar un eje estándar, ya no 8.16 acá, voy a utilizar 6.6. Es decir, un eje simple. Si yo pongo aquí, en esta ecuación que lo ha generado el programa HDM4, yo aquí voy a poner eje simple de rueda simple, eso quiere decir acá. Imagínense, yo voy a poner, de acuerdo a la legislación, debería pesar 7 toneladas. Entonces pongo aquí 7 toneladas, aquí. ¿Ya? Pero si hubiera puesto 8.16, me hubiera dado un factor muy raro, muy sacado de los pelos, digamos, por llamarlo así. Entonces, lo que ellos han hecho en el programa HDM4, han creado un eje estándar variable. En este caso, para el eje simple direccional, yo debería utilizar 6.16. Si fuera un eje que quisiera convertir un eje simple de rueda doble, ahí sí me permite utilizar el 8.16, que es el eje estándar propuesto por la AASHTO. Pero, ¿qué pasa si voy a utilizar un eje tándem? En el eje tándem también han propuesto en el HDM un eje estándar variable de 15.1 y en el Trident han generado un eje estándar variable también. Entonces, en ningún caso vamos a utilizar el 8.16, o no en ningún caso, solo en este caso, cuando yo esté convirtiendo eje simple de rueda simple, voy a utilizar lo que recomienda AASHTO. Pero para los otros ejes, y si voy a utilizar esta ecuación, para los otros ejes, ya sea eje simple de rueda simple, eje tándem o eje Trident, debo utilizar estos ejes estándar variables como WT18. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿por qué han hecho por qué han adoptado ejes estándar variables? ¿Por qué han hecho este ejercicio? Fíjense, vamos a convertir ahora, vamos a determinar los factores equivalentes de carga para este peso. Supongamos que tenemos aquí un camión y un bus. Este camión está con el peso tope en cada uno de sus ejes. En cambio, este bus, bueno, no ha llegado al tope, le falta, para la legislación, le falta 1 tonelada, y a este le falta 1 tonelada también, ¿ya? Entonces, si yo voy a utilizar el factor de esa ecuación larga que hemos visto, que está en función del número estructural y está en función de la serviciabilidad final, estos serían mis factores. Si voy a entrar a la tablita o voy a calcular en esa ecuación con estos pesos, pero en este caso estoy utilizando toneladas, me va a salir estos factores. ¿Qué quiere decir esto? Que
yo voy a convertir este eje que pesa 7 toneladas a eje estándar. Entonces, como yo tengo un eje acá, lo voy a multiplicar este factor por 1. Por 1, ¿no? Es mi eje. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto de eje equivalente tendría? Mi eje equivalente o eje estándar equivale al mismo factor, ¿no? En este caso, sería igual a este. Mi eje equivalente sería, ¿por qué lo estoy multiplicando por este, no? Me explico. Si yo tengo un eje delantero de 7 toneladas, quiero convertirlo a eje estándar, utilizando las ecuaciones del Ashton, donde está en función del número estructural y la serviciabilidad final, entonces entro a la tablita, voy a la tablita de eje simple, voy donde dice número estructural 3 y voy a escoger la tablita que dice serviciabilidad final de 2. El factor para este peso es este aquí. ¿Me entienden? El factor es este aquí. Pero hemos dicho que yo quiero convertir este eje a eje equivalente. ¿Cómo lo voy a convertir? Multiplicando por la cantidad de ejes. Entonces voy a multiplicar. ¿Cuántos ejes tengo aquí? Solo tengo uno. 1 multiplicado por 0,52 me va a dar mi eje equivalente, que es la misma cantidad. ¿Está bien? ¿Alguien se ha extraviado? Porque más adelante lo vamos a complicar más. Por favor. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cómo han determinado utilizando la ecuación simplificada? Tenemos aquí la ecuación simplificada. Lo voy a borrar para que no nos compliquemos. Aquí tenemos la ecuación simplificada, pero como saben ustedes, debo utilizar un exponente. En este caso se me ha ocurrido utilizar 4.3. Fíjense, me ha salido algo parecido, digamos, que los factores de la ecuación de la Ashton. Lo mismo me sale para el eje simple de rueda simple. Pero ¿qué pasa con esto? A ver, hagan el cálculo ustedes en sus calculadoras para ver lo que hemos hecho aquí. ¿De dónde sale ese 30.01? Agarren la ecuación simple. Me voy a ir nuevamente aquí atrás. Espérenme un momentito. Agarren... uy, está muy rayado. Agarren esta ecuación. Aquí vamos a poner 7 toneladas. Pongan 7 toneladas. Como estamos utilizando el eje estándar, pongan 8 toneladas, ¿no es cierto? Les va a salir lo que ya hemos visto aquí adelante. Les va a salir esto aquí. Pongan 7 toneladas dividido 8.16 elevado a 4.3. ¿Quién ha calculado? No sé, uno de estos datos está mal, creo. A ver, verifíquemelo, por favor. 0.517 salí. Está bien entonces, ¿no? Pero sí. Ahora el mismo cálculo hagan, pero tomando en cuenta 18 toneladas dividido 8.16 elevado a 4.3. El mismo valor salí. El mismo valor salí. ¿No? Sí. Fíjense la diferencia que ha habido. ¿Ya? Entonces yo he ido sacando, en estos casos le ha dado algo parecido a lo que tiene Ashton, pero para estos casos le ha dado totalmente diferente. Fíjense, totalmente diferente. Según Ashton es 2 y el factor, según esa ecuación simple, con 4.3 como exponente, utilizando el eje estándar, ojo, me ha dado 30. Bueno, aquí ha dado lo mismo, fíjense. Entonces, porque les ha dado un valor diferente en este programa del HDM4, que utiliza esa expresión simple, por este error, lo que han creado ellos ha sido generar los ejes estándar, variables. Entonces, calculen ahora ustedes 18 toneladas dividido el eje estándar variable. ¿Cuánto les da? El eje estándar variable les voy a mostrar aquí. Para ese tándem, ¿cuánto es? 15. Entonces, utilicen 18. Pongan 18 acá y aquí el eje estándar variable que sería 15. Elevado a 4.3, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuánto les da?
2.128. Sí. Ahora sí se han fijado de que utilizando el eje estándar variable que ellos han creado, da algo parecido a lo que tiene la AASHTO. ¿Está bien? Entonces, esa ha sido una de las trampas. Claro que en este caso, fíjense, aquí ha salido algo diferente, aquí sale algo similar, aquí sale parecido, ya no se comete el mismo error, y aquí sale lo mismo. Entonces, nosotros, como vamos a hacer el diseño mediante el método AASHTO, en su integridad, vamos a utilizar este método, ¿no? Pero si uno quiere hacer un cálculo muy rápido, digamos, para obtener algún dato, no sé, así preliminar, podemos utilizar esta ecuación, la ecuación simplificada, pero obviamente con los ejes estándar variable para cada tipo de eje, ¿ya? Porque si yo voy a utilizar exactamente sobre el 816 en todos los casos, voy a tener estos errores. Entonces, este estaría descartado si utilizaría 816 para todos los tipos de eje, ¿no? El eje estándar, utilizaría el eje estándar para cualquier tipo de eje. En cambio, si voy a utilizar los ejes variables, eso sí se van a asemejar bastante al de la prueba AASHTO. Entonces, yo ya estoy convirtiendo un peso, un determinado peso a eje equivalente, multiplicando nada más por la cantidad de ejes, ¿sí? Entonces, aquí lo que debo hacer nada más es agarrar esto, ya hemos hecho el ejercicio, el factor multiplicado por un eje, aquí es un eje, entonces, ¿cuántos ejes equivalentes voy a tener? La misma cantidad, ¿no? Porque estoy multiplicando por la unidad, ¿sí? La misma cantidad se va a reproducir aquí. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos convertir cualquier tipo de eje a eje equivalente a través del factor equivalente de carga, ¿no? Utilizando este factor equivalente de carga. Pero, ¿qué pasa si de pronto, no sé, han pasado varios ejes de 7 toneladas, pero aquí han pasado 1000 ejes, 1000 de este tipo? Todos con 7 toneladas. ¿Cuántos ejes equivalentes tendría por el paso de este tipo de eje de 7 toneladas? ¿Cuántos serían mis ejes equivalentes? 528. Es nada más que la multiplicación de 1000 por este factor, ¿no es cierto? 1000 por este factor y me va a dar 527 ejes equivalentes. Perdón, me he equivocado. ¿Qué quiero decir con eso? Por el paso de un eje, de 1000 ejes de este peso, eso me representa a 527 o 28 ejes equivalentes. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta aquí hemos aprendido a convertir eje de cualquier tipo, de cualquier peso, a eje equivalente. Bueno, entonces esto es lo que hemos aprendido nosotros hasta este momento. Tenemos el eje simple, de rueda simple, el eje simple de rueda doble, el tándem y el trídem. Todos estos hemos aprendido a convertir a eje equivalente. ¿A través de qué? A través del factor equivalente de carga. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces aquí podemos utilizar la recomendación de la AASHTO o podemos utilizar esa fórmula simplificada del programa HDM4, que nos permiten hacer esa conversión. Cualquier tipo de eje de cualquier peso lo voy a convertir a eje equivalente a través de este factor. Y este factor lo puedo determinar a través de la recomendación del AASHTO, que está en función del número estructural o el espesor de losa, y la serviciabilidad final. O caso contrario, yo puedo utilizar la expresión simple de este programa HDM4, pero siempre utilizando los ejes estándar variable, tanto para eje simple de rueda doble, tándem y trídem. ¿Está bien?
Vamos. No es recomendable cuando nosotros hacemos aforo vehicular, nosotros normalmente contamos vehículos, no contamos ejes, porque imagínense es que yo vaya de pronto a hacer un aforo de ejes para hacer el diseño de pavimentos. Yo vaya, me posicione en la avenida Mariscal Santa Cruz y quiera registrar los ejes. Y voy a tener otra complicación adicional, que de pronto no voy a poder estimar cuánto de peso tiene cada uno de esos ejes. Entonces, lo más conveniente es determinar lo que se denomina acá factor equivalente vehicular, porque nosotros lo que hacemos normalmente es un aforo de vehículos. Entonces, lo que vamos a aprender ahora va a ser convertir ese tipo de vehículo a eje equivalente o eje estándar. El eje estándar es 8.16, ¿no? O 18 kips o 80 kilonewtons. Entonces, ahora vamos a aprender a convertir tipo de vehículo a eje estándar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, el factor equivalente de carga da una manera de expresar los niveles de daño de cada eje. Y el eje equivalente vehicular o el track factor, ¿qué es lo que expresa? Es el daño en términos de deterioro producido, dice, por un determinado vehículo en particular. Lo que nosotros hasta la anterior lámina hemos aprendido el daño producido por cada uno de los ejes. En cambio, este factor, el factor equivalente vehicular, yo le he puesto TF acá porque en inglés es track factor, así está en el manual de diseño, pero traducido eso sería factor camión. Pero en realidad yo lo he convertido, yo lo he traducido a factor equivalente vehicular, porque esto me permite convertir vehículos a eje equivalente. Es decir, los daños producidos por cada uno de los ejes, si los sumamos, nos va a dar el daño producido por el vehículo. Así nace este concepto de factor equivalente vehicular o track factor o factor de camión. Entonces, volviendo a la tablita, lo que hemos hecho ha sido simplemente tener primero los factores equivalentes, pero si yo sumo el daño producido, hemos dicho que esto al mismo tiempo, si esto es 1, estamos hablando de un vehículo, ¿no es cierto? Un vehículo nada más. Si yo sumo el daño producido por cada uno de sus ejes, me va a dar el factor camión o el factor equivalente vehicular, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Solamente está traducido. ¿Me entienden? Basta sumar el daño producido por cada uno de sus ejes para que me dé el factor equivalente vehicular o track factor. Y en este caso, este sería el factor equivalente para este camión, pero multiplicado por la unidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo pasar un camión de este tipo, que tenga 7, 11 y 18 toneladas en cada uno de sus 3 ejes, entonces, ¿cuánto me está dañando este vehículo? Me está dañando 6 veces. O sea, es como que si estuvieran pasando 6 ejes equivalentes. ¿Me entienden? 6 ejes equivalentes. 6 punto algo equivalentes. Pero ¿qué pasa si de pronto todos están pasando con este peso? Y son 1000 vehículos los que están pasando. ¿Cuántos serían mis ejes equivalentes? ¿Cuántos serían mis ejes equivalentes si pasaran 1000 vehículos de ese tipo con esos pesos y con esos ejes? 6.294. ¿No se escucha bien? Sí. ¿6.194? Exacto, 6.194 ejes. Entonces, en otras palabras, si yo veo pasar 1000 camiones de este tipo que tienen estos ejes y cada uno de sus ejes pesa esto, y he convertido cada uno de sus ejes a eje equivalente y a través de este factor. Entonces, ¿qué dice en qué consiste el factor equivalente vehicular o el track factor o el factor camión?
consiste en nada más sumar el daño producido. En este caso es sumar el daño producido y este sería mi factor. Entonces, lo único que necesito es tener la cantidad de vehículos que hayan pasado, ojo, pero todos con este peso. Aquí hemos hecho el ejercicio como si si hubieran pasado 1000 vehículos con este peso. Ahí es fácil, ¿no? Entonces agarro mi factor y ¿qué estoy haciendo? Lo he multiplicado 1000 por este factor camión y he tenido 6194 ejes equivalentes. Entonces, el paso de 1000 vehículos con estos pesos, utilizando mi factor que convierte vehículo a eje equivalente, entonces me representa 6194 ejes equivalentes, el paso de 1000 vehículos. ¿Está bien? Bueno, entonces nada más es eso. Si utilizara solamente la fórmula exponencial, pero sin utilizando el factor, el eje equivalente estándar del Ashton, tendría ¿cuánto? 34.000 ejes equivalentes, fíjense el error. Pero si utilizo la misma expresión, la expresión simplificada, pero con los ejes estándar variables para cada tipo de eje, aquí me va a dar valores algo próximos, ¿no? ¿Está claro? Ya. ¿Será que todos los vehículos están circulando con el mismo peso en una carretera? Mi pregunta es, ¿será que todos estos vehículos... ¿Será que todos... Imagínense que son varios los vehículos que pasan en la carretera. ¿Será que todos están pasando con 7, 11 y 18? No, Porque algunos probablemente estén yendo vacíos, ¿no es cierto? Están yendo a cargar. Aquí se ha puesto un tanque con 3 divisiones, ya con el líquido, digamos, cargado, pero de pronto está yendo vacío para traer. Entonces, obviamente que los pesos van a ser variables acá, ¿no? O sea, probablemente un vehículo vacío tenga aquí en el delantero 6, aquí tenga 9, no sé, y aquí 12, digamos. ¿Ya? Lo mismo pasaría aquí. De pronto estos son mis pesos. Cuando el vehículo, este es un bus escolar, está llevando a todos los alumnos a su colegio. Pero cuando esté saliendo vacío, tiene otro peso. Pero no todos los buses son de este tipo, ¿no? Puede que haya un bus, no sé, a ver, ¿qué marcas hay? Aquí hay uno que he escuchado hablar bastante. Nissan Cóndor, creo que le llaman. A ver si alguien me corrige. sí, Nissan Cóndores. Bueno, no todos los Nissan Cóndor son de misma categoría. Tienen una modificación en tamaño y obviamente en potencia. Entonces, no todos esos buses son los mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Lo que nosotros debemos hacer es esto nos recomienda hacer un estudio para determinar estos factores. Nosotros aquí atrás simplemente hemos estimado que estos están con ese peso, pero en la carretera no están con ese peso. Pero entonces, a esto nos recomienda hacer lo siguiente. Para determinar el factor equivalente vehicular o el track factor o factor camión, debemos realizar un censo de pesos por eje. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste eso? Nosotros nos vamos a llevar unas placas, unas básculas se llaman, las colocamos en plataforma en la carretera y hacemos que los vehículos vayan pasando y vamos registrando sus pesos. Pero los vamos a clasificar por tipo de vehículo. Los voy a clasificar, por ejemplo, por buses. Todos los buses que pasen con este tipo de configuración, les voy a poner bus 2, digamos. Este se va a llamar el bus 2, ¿ya? Entonces, pero obviamente que van a pasar, uno va a estar tal vez con carga aquí en el techo, otro no tenga carga, otro solo esté llevando alumnos, otro esté llevando sus mochilas y no sé, hay de todo. Entonces, obviamente va a ser variable. Entonces, lo que esto me dice es que yo pese a los buses de este tipo, el bus 2, el código 2, y registre todos sus pesos, ¿no? El peso en el eje delantero y el peso en el eje trasero.
y va a ser siempre variable, ¿no? Ya les he dicho por qué. Entonces, vamos a imaginarnos en este caso que yo he llevado mi báscula y he hecho el ejercicio de acuerdo a la configuración del ABC para todos estos tipos de vehículos, para todos estos tipos, ¿ya? Entonces, yo he agarrado, el ejercicio que estoy haciendo es para este. Solamente, supongamos que ha pasado solamente este vehículo y voy a determinar su factor camión. Obviamente que también han pasado estos otros, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio solamente para este, como si hubieran pasado estos de este tipo nada más en la carretera y los he registrado, los he pesado, ¿ya? Este vehículo tiene un eje delantero simple, de rueda simple, y un tándem de rueda doble. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Estamos aquí. Es el camión C3, donde tiene un eje simple, de rueda simple, como lo ven aquí, y un eje tándem de rueda doble, ¿ya? Vamos a utilizar para convertir los factores equivalentes de carga, para convertir estos ejes, este eje y este eje, solo son dos tipos de eje. Entonces voy a convertir utilizando la serviciabilidad final y un número estructural de 3. Y esto lo voy a hacer para pavimento flexible. Entonces me elaboro una planillita y resulta que después de haber hecho el registro, he condensado todos los datos, me ha salido que he registrado los pesos de cada uno de estos camiones, de esta configuración, 1.600 han pasado, 1.600 camiones, ¿ya? Pero, ¿cómo han pasado? Un eje simple, dice, es decir, su eje este delantero, había 700 camiones han pasado con su eje delantero con 18 kips o 80 kilonewtons. Entonces me voy a la tablita de la AASHTO para eje simple y serviciabilidad final de 2.5. ¿Cuánto me da el factor? Me da 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino la cantidad de ejes equivalentes para este eje simple delantero? Nada más multiplicando el factor por la cantidad. Factor por la cantidad. Y eso me va a dar los ejes equivalentes. En este caso, el paso de 700 ejes simples direccionales con este peso multiplicado por el factor me da la cantidad de ejes equivalentes. ¿Está bien? Pero han pasado 1.600 camiones, no han pasado solamente 700. Entonces, los otros ejes, o sea, de los otros camiones, tenían 500 camiones, tenían el peso de 98 kips o 98 kilonewtons. Me voy a la tablita de la AASHTO para eje simple todavía, con número estructural de 3 y serviciabilidad final de 2.5, y el factor me da 2.09. Necesito convertir a eje equivalente, entonces nada más hago la multiplicación, como les había mostrado acá. Multiplico la cantidad por el factor. Entonces, esta es mi cantidad. El paso de 500 ejes simples direccionales con este peso me representan 1.045 ejes equivalentes o ejes estándar. Me falta todavía, ¿no es cierto? Hasta aquí son 1.200 simples, pero debo completar. Ahí sí estoy completando con esto. 400 ejes han pasado con este peso, ¿ya? Y si me voy a la tablita, seguimos con la tabla del eje simple, reitero, con el número estructural de 3, con la serviciabilidad final de 2.5, entonces he sacado este factor. Para que no se pierdan, voy a volver atrás. Lo que estoy haciendo es nada más entrar aquí. ¿Ya? Eje simple, el primero era, no sé si alguien ya tomó nota, no me acuerdo, de 18, ¿no es cierto? Con número estructural de 3, ¿sí? Entonces pongo este número, este es mi factor. El otro eje era de ¿cuántos kips? 22. 22 kips. Entro con esto, sigo con eje simple,
perdón, aquí estoy utilizando la de 2, pero debería utilizar la de 2.5. Entonces me da este factor. Con este factor voy a convertir el eje a eje estándar. Y finalmente, los 400 tenían un peso de 26 kips. 26 kips. Su factor sería este acá. Y entonces, utilizando este factor, nada más que tengo que multiplicar por la cantidad de ejes, ¿no es cierto? Y es lo que estoy haciendo en esta tabla. Estoy convirtiendo a eje equivalente, nada más multiplicando por la cantidad. Estos son los factores que he sacado de la tabla que les he mostrado volviendo atrás, ¿no? Bueno, sumado acá, fíjense, 700 más 500 más 400 serían los 1.600 camiones que tenían este peso eje simple con estos pesos variables, ¿no? Ahora vamos a ver qué pesos tenían los ejes tándem. El tándem tenía el mismo ejercicio, ¿no? En este caso el tándem de aquí lo voy a rayar con rojito para que me sigan. El tándem, o sea, es decir, este peso, este eje, han pasado 600, pero con este peso. Si me voy a la tablita con este peso, ustedes ya hemos visto, ¿no? Hemos visto para 18, 22, pero vamos a entrar a la tablita donde dice tándem. Vamos a entrar con 32 y nuestro factor va a ser este. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo, agarrar esto, multiplicar por la cantidad para que me dé mi cantidad de ejes equivalentes. ¿Sí? Entonces ahí han pasado 600, 300 con este peso. Para ese peso he determinado este factor, multiplico esto, me da esto, lo mismo, y al final tengo los 1.600 también. No me puede faltar ni sobrar ejes, ¿no? Porque tiene que ser la misma cantidad. Sumen a ver cuántos son aquí. 600 más 400 más 300 más 300 son los 1.600 ejes tándem que faltaban. Entonces, lo único que tengo que hacer para determinar, aquí ya estoy considerando la variabilidad que existe de pesos de este tipo de camión, ¿no? O sea, he registrado 1.600 con pesos variables, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí es sumar los ex equivalentes, en este caso me da 5.931. ¿Está bien? 5.931 ejes equivalentes, ¿sí? Bueno, aquí nada más he hecho la suma de todos estos ejes equivalentes, nada más de todo esto. La suma de todo esto, ¿ya? Entonces, ¿cuántos vehículos han pasado acá? Sabemos que han pasado 1.600. Entonces, voy a hacer la ponderación. La ponderación va a ser 5.900 menos, perdón, 5.900 entre 1.600 vehículos. Entonces, así, ahí, de esa manera voy a poder determinar el factor camión o factor equivalente vehicular, pero en este caso, para vehículos con distintas cargas, ¿no? Con distintas cargas. Entonces, este sería mi factor equivalente vehicular, track factor o factor camión, con cualquiera de esos tres nombres. Ahora sí yo podría multiplicar. ¿Cuánto sería si pasan, a ver, si pasan 2.000 vehículos de este tipo, ¿cuántos ex equivalentes tendría? Si pasan 2.000. 7.414. Esos son los ejes equivalentes, ¿no? Ahora, si utilizo esto, fíjense, este mismo factor, y han pasado 1.600 vehículos. ¿Cuánto me da en ex equivalentes? 5.931.2. Esta cantidad me va a dar, ¿no? ¿Sí se fijan? Entonces, ahora que he pesado varios vehículos de este tipo, con distintas cargas, he podido determinar un factor equivalente vehicular real. Ahora sí, yo puedo multiplicar a cualquier cantidad este factor equivalente vehicular
a la cantidad de vehículos y me voy a tener los ex equivalentes. Entonces, con esto habríamos hecho el ejercicio de saber convertir cualquier tipo de vehículos, buses o camiones, ¿a qué? A eje equivalente, ¿a través de qué? ¿Utilizando qué? Factor equivalente vehicular. Exacto, factor equivalente vehicular. Y para ello yo debo realizar un censo de pesos por eje, siempre. Así voy a tener la variabilidad de varios tipos de vehículos, ¿no? El ejercicio que hemos hecho ha sido solamente para este. Pues mi factor equivalente vehicular para ese, tomando en cuenta de que he hecho un censo de pesos por eje, ha sido 3 puntos, ya me he olvidado. 707. Ya, 3.7 le pondré. Entonces, yo lo que hice ha sido simplemente pesar todos los vehículos que tengan esta configuración para determinar el factor equivalente. Entonces, ya con este factor, yo puedo, cualquier cantidad de este tipo, lo puedo convertir a eje equivalente. ¿Listo? En eso consiste ahora la conversión de eje equivalente, de vehículo a eje equivalente. Pero aquí nadie me ha preguntado, ¿qué pasa con los vehículos que no están acá? No sé, en este ejemplo, fíjense, voy a volver atrás. Aquí están todos los ejes, si se fijan. Eje simple de rueda simple, eje simple de rueda doble, eje tándem de rueda doble, eje trident de rueda doble. ¿Sí? Hemos utilizado el factor equivalente de carga para convertir a eje estándar. Ahora vámonos aquí. ¿Qué está faltando? ¿Qué ven de raro ahí? ¿Qué falta? Ya me están llamando a almorzar, así, apúrense, por favor. Vehículos livianos, sí. ¿Por qué no se los toma en cuenta los vehículos livianos? Hagamos el ejercicio utilizando la ecuación simple nada más. ¿Cuánto pesa un vehículo liviano? Una vagoneta debe pesar 2 toneladas, póngale. ¿Ya? Vamos a suponer 2 toneladas. Una vagoneta tiene un eje y otro eje aquí. Tiene una tonelada de este lado y otra tonelada de este lado. Calculemos el factor equivalente vehicular, de carga, perdón. Factor equivalente de carga. Utilizando una tonelada, hemos dicho, una tonelada, y pongamos el exponente 4. Hagan ese ejercicio. Pongan esa ecuación simplificada del HDM4. Pongan una tonelada arriba, de eje estándar pongan 8.16, todo elevado a 4. ¿Cuánto me da mi factor equivalente de carga? $0.00023. 0.00023. Eso sería mi factor equivalente de carga. Un cero más. ¿Dónde un cero más? ¿Adelante o atrás? Adelante. Uy, ya, le pondremos aquí, ¿ah? Voy a poner una coma, eso es no sé qué. Ya, ¿y cuál sería el factor equivalente vehicular de ese vehículo? Factor equivalente vehicular. Si su factor equivalente de carga es 0.0023. ¿Qué hemos dicho que es el factor equivalente vehicular? Es la suma del daño producido
por cada uno de los ejes. ¿Cuánto sería entonces el factor equivalente vehicular? Por 2, Inge. Claro, pero ¿cuánto? Sería 0.000046, algo así. Ese sería mi factor equivalente vehicular. Ahora, hagamos el ejercicio. Quiero convertir 10.000 vehículos livianos, 10.000 vagonetas que han pasado. Voy a utilizar este factor, ¿no es cierto? Digamos que tengo aquí 10.000 vehículos livianos. Voy a multiplicar para convertir a eje estándar, voy a multiplicar por este factor. ¿Cuánto me da cuántos ejes equivalentes me representa? 10.000 vehículos livianos. 4.5. 4.5. Fíjense cuánto daño provocan el paso de 10.000 vehículos livianos que tienen este peso. Me representan apenas 4 ejes equivalentes. 4.5, el paso de 4.5. 10.000 vehículos livianos que pasen en una carretera es como si hubieran pasado, redondearemos, como si hubieran pasado 5 ejes estándar o 5 ejes equivalentes. Por ese hecho, no se toma en cuenta los vehículos livianos, no provocan mucho daño. ¿Ya? Bueno, veamos aquí en el ABC, yo he participado en esto, hemos hecho un censo de pesos por eje en la población de Achica-Arriba y Conani. Hemos pesado en ambos sentidos 24 horas del día durante una semana en el mes de febrero del año 2000. Hace 20 años hemos hecho este trabajo. Y hemos pesado, fíjense, en 2 poblaciones. Había una báscula pesando acá y había otra báscula pesando a este lado, y otra en este lado, y otra en este lado. Entonces hemos tenido registros de alrededor de como de 20.000 vehículos, si no me equivoco, o tal vez más, no me acuerdo muy bien. 20.000 vehículos que nos han permitido determinar los factores, la variabilidad de peso de cada uno de estos tipos, ¿ya? Solo hemos registrado los vehículos pesados, entre buses y camiones. Los livianos no los hemos registrado por estas razones que les he mencionado. Solo hemos hecho un censo de esta manera. Estas son las placas, fíjense, aquí están las placas. Aquí hay una placa y aquí hay otra placa. Lo que está antes y después son niveladores nada más. Aquí está una laptop, se va registrando y los vehículos andaban ingresando de esta manera. Esta es la placa, la báscula. Este cuadrado que ven acá es la báscula donde se registra, y estos son los niveladores, una malla niveladora anterior y posterior, para que las presiones de las 2 ruedas, cuando sean tándem como el que está entrando ahí, no sean diferenciadas, estén al mismo nivel. Se pesa en movimiento, estas básculas se pesan en movimiento. El vehículo no tiene que estacionarse exactamente donde está la báscula, o sea, no tiene que quedarse aquí parado, el vehículo tiene que estar pasando. Se dice que se registra a 5 kilómetros por hora, que es como que el paso de que alguien está caminando, digamos. Ya, esa velocidad se registra. Y así hemos registrado esos datos. En estas básculas hemos calculado los factores, como hemos visto ese cálculo del camión C3, y hemos obtenido esta tabla. Entonces, en esta tabla tenemos factores equivalentes vehiculares, tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido. Obviamente hemos utilizado las ecuaciones de AASHTO con serviciabilidad final de 2 en este caso, y números estructurales que en ese entonces estábamos utilizando los más comunes, de 8, 9 y, 4, 8 y 12, y espesores de losa de entre 18, 24 y 30. Y estos son los factores equivalentes. Por ejemplo, para el camión C3, el que habíamos hecho el cálculo, este sería nuestro
nuestro factor equivalente vehicular, si el caso nosotros estamos diseñando para una carretera departamental que tenga una serviciabilidad final de 2, fíjense, de 2, ahí está de 2, serviciabilidad final de 2, perdón un momentito, ya vamos a terminar, ya estamos terminando para los que van a almorzar. Aquí dice D2, serviciabilidad final, para pavimento flexible y para el número estructural. Es suficiente eso. Entonces, yo marco el C3, mi factor es este es mi factor. Entonces, ¿cuánto sería mis ex equivalentes si pasan 1000 vehículos de este tipo? Utilizando los registros de pesaje que ha realizado la ABC. En este caso, serían 1661, ¿no? Bueno, eso lo pueden encontrar en la página web de la ABC. Están en información. Y este tema continuaremos en la siguiente clase. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, ahora sí los voy a dejar rapidito porque quiero ir a almorzar, me ha dado hambre. A ustedes también, me imagino. Aunque voy a contestar algunas preguntas por acá. Me han hecho algunas consultas en el chat. Inge, mencionaba que no se toman en cuenta las movilidades pequeñas por lo que no afectan mucho. Sí, no pesan mucho y no dañan en particular, ¿no? Pero en el caso donde sí pasa mucha movilidad, se tiene que tomar en cuenta y es que pasan más de 10.000, por así decir. Muchísimo más. A ver, te contaré mi experiencia. Antes nosotros, en ABC, solamente hacíamos el cálculo con vehículos pesados, es decir, buses y camiones. No los tomábamos en cuenta los livianos, ¿ya? Pero cuando yo estaba trabajando afuera y había otro ingeniero que estaba adentro, él me pedía que yo haga el cálculo de ejes equivalentes para los vehículos livianos todavía, ¿ya? Entonces, bueno, pues se le he preparado la tablita y ahora se lo calculaba con los vehículos livianos. Pero era tan despreciable la magnitud, o sea, que no. Ustedes aquí han hecho el ejercicio, pasando 10.000 vehículos, solo dañan 5 veces, ¿no? 5 veces dañan el pavimento. O me representaría 5 veces el paso de un eje estándar. Ahora sí lo estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo simplemente por cumplir, por hacer el ejercicio nada más, pero más allá no incide, o sea, no nos va a afectar. Ustedes mismos van en el examen, en cualquier lugar en la práctica que vamos a hacer, van a ver ustedes que no va a haber mucha incidencia y que no representa nada. De pronto, a veces, ni siquiera el paso de un eje nos representa una cierta cantidad de vehículos livianos, ¿no? Así, por ese hecho se descarta. Otra consulta. Tablas de la ASTO, de acuerdo a serviciabilidad final y número estructural, ¿nos va a proporcionar o cómo vamos a hacer? En el examen les pongo algunos y a veces les hago calcular con la expresión simplificada, ¿no? Y a veces utilizan las tablas. Pero no es gran cosa, es un cálculo para niños de kinder. Pero asimismo, algunos que no tienen concepto no saben ni qué están calculando, ¿no? Y hacen cualquier cálculo, cualquier cosa, cualquier barbaridad. Pero los que han pasado clases, estoy seguro de que les va a ir muy bien. Pero vamos a hacer el ejercicio, no se preocupen. El sábado vamos a tener una clase cortita, nos vamos a dedicar a hacer solamente el ejercicio. El viernes vamos a concluir la parte que debemos tomar en cuenta para el estudio de tráfico. No solamente es calcular, convertir ejes o vehículos a eje estándar, ¿no?
hay que tomar en cuenta hay que proyectar la cantidad para el tiempo de vida útil. Eso es, y el ejercicio lo vamos a hacer el sábado. Tal vez nuestra clase sea más cortita ahí. ¿Ya? Bueno, ¿alguna consulta más? Mi esposa está muriendo de hambre, ya quiere almorzar. Bueno, muchachos, entonces, esto sería por hoy.